Hola, hola familia, hermanos amados, que el Señor los bendiga enormemente a todos, que estén, bueno, disfrutando esta mañana, esta tarde o esta noche, dependiendo de la hora en que estén escuchando esto. A todos, iglesia, por supuesto dirigido principalmente a la iglesia en el bosque, la iglesia en Nos, que está formándose recién. Estemos siempre orando por esto, por nuestro crecimiento espiritual y como iglesia. Eh, Una de las grandes cosas que impide que uno siga creciendo es es esta ceguera espiritual que se produce cuando el sufrimiento es más fuerte que nosotros, cuando los afanes de este mundo nos comienzan a gobernar y nos comienzan a desviar del verdadero objetivo que tenemos, cuando el sufrimiento es más grande que nuestra necesidad y nuestro deber de adorar a Dios, de buscarlo, de crecer en Él, nos apartamos de ese motivo y nos preocupamos más de crecer o de tratar de sobrevivir en nosotros a pesar de la angustia. Y es algo real, algo que pasa. Estamos más eh, muy enfrentados a eso en nuestro día a día, a problemas, a lágrimas, a situaciones que nos hacen dolernos y tenemos que saber cómo responder a eso. Muchas personas se alejan de Dios o se rehúsan a creer en Él porque ven esta realidad de sufrimiento en la vida. Y dicen, claro, si Dios está ahí y si Dios es tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento en este mundo? Si Dios realmente existiese, no habría este sufrimiento, no habría dolor. O si Dios realmente existiese, a mí no me habría pasado esto. Y ocurren muchos de ese tipo de pensamientos, es como lo que se llama el problema del sufrimiento, el problema del bien y el mal. ¿Por qué pasan estas cosas si Dios es así? ¿Y por qué el mundo es asá? Eh, Creo que el problema del sufrimiento se puede explicar de muchas y diversas maneras. Primeramente entendiendo eso como una consecuencia del pecado, primeramente, en el que todos estamos. Y comprendiendo eso, que estamos en un mundo de tinieblas donde estamos rodeados de pecadores y somos también uno nosotros de esos pecadores. Y por definición el pecador lo que hace es el mal. Y alejándose de Dios está constantemente rechazando lo que Dios designa hacer el bien y, y trae sufrimiento a eso. Quizás a veces buscan hacer lo que la palabra de Dios dice, pero con una intención completamente equivocada o de una forma totalmente equivocada, de forma tal que incluso queriendo ejercer eh, una correcta disciplina para aquel que está mal, efectúa mayormente sufrimiento para la persona. A veces en casos con muy buena intención también puede ser. La persona, debido también a su pecado, a su mala manera de manejar las cosas, cae en esto de o queriendo hacer el bien hace más mal. Y es una realidad que pasa por nuestra torpeza. Y, y bueno, eso por otro lado, o sea, por un lado. Ahora bien, tenemos que entender que cada día que pasa, cada segundo, es una muestra de misericordia. Lo normal que debiese pasar es que nosotros estuviéramos sufriendo constantemente por las consecuencias de nuestro pecado. Pero Dios aún así en su bondad, en su misericordia y en lo bueno que es, nos da cosas buenas. El hecho de que podamos tener un día más de vida, el hecho de que podamos disfrutar de nuestras familias, el hecho de que podamos estar ahí disfrutando de muchas bendiciones, a pesar de que a veces y siempre van a estar estos dolores. Uno dice disfrutar de mi familia, pero claro, la persona dice que mi familia ya partió y ahora estoy solo. Claro, eh, pero aún así siempre hay cosas por las que agradecer y eso tiene que predominar y comprender que lo normal sería que debido a nuestro pecado, estando destituidos de la gloria de Dios, lo normal sería que todo fuera malo para nosotros. Eh, pero Dios aún así no nos mata con nuestro pecado,
sino que nos deja vivir un poco más para arrepentirnos y para conocerlo más a Él y para comprender cómo restaurarnos. Él nos restaura y y no seguir así, sino que empezar también a disfrutar todo esto, a gozarse en Dios. Bien, eso por otro lado. Ahora bien, también tenemos que conocer y entender que hay un Dios sufriente, un varón experimentado en dolores, que es nuestro Dios, un Cristo que se entregó a sí mismo por nosotros, un Padre que entregó a su propio Hijo, enfrentó esta pérdida, esto más grande que podrían enfrentar el dolor más tremendo, la angustia de Jesucristo en la cruz, el Espíritu Santo que constantemente se contrista por nuestro pecado. Siempre está esta realidad de que tenemos un Dios que sufre, un Dios que sufrió por nosotros y murió por nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros nos sorprendemos cuando a nosotros, los seguidores de ese Dios que sufre, nos pasan estas cosas malas? Bueno, creo que ya había hablado de eso hace un par de meses. Ahora bien, quiero básicamente hacer un alcance por lo que dice Romanos 12, 15. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, dice el 14. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Todo este versículo lo que está hablando antes es la relación que tiene que tener la iglesia, así como llevar a la práctica la unidad, como llevar a la práctica el amor sin fingimiento y el sacrificio vivo que tenemos que tener hacia Dios expresado también en la comunión de los santos, en la iglesia, día a día. Entonces, luego también comienza a hablar de aquellos que los persiguen y parece que comienza también a extenderse más allá de la iglesia, a un ambiente mucho más grande. Entonces dice llorar con los que lloran. Creo que independiente de los que son creyentes, más aún con los que son creyentes, por supuesto, pero también con los incrédulos, cuando vemos este problema del sufrimiento en sus vidas, no tanto como un argumento para desprestigiar a Dios o para no creer en Él, sino como un argumento en sus vidas, es porque yo estoy sufriendo, ¿cómo voy a creer en un Dios que sufre? Yo estoy así, por eso me estoy alejando de Dios, Dios no me escucha, me siento solo, perdón. Ese tipo de argumentos a veces nosotros tendemos a pensar de inmediato en rebatirlos y vamos allá y vamos a atacarlos, siendo que la persona también, o sea, no tanto a atacarlos, sino más a defender la bondad, la misericordia, la gracia de Dios. Eh, pero creo que aún así lo primero que debiéramos hacer es escuchar a ellos en amor, e incluso llorar con ellos, sufrir con ellos, que compartan un poco ese dolor que tienen, esa angustia que dicen de Dios me ha abandonado, esa angustia que tienen de que por qué me está pasando esto, por qué estoy sufriendo tanto, y escucharlos y llorar con ellos. Creo que ese es una de las cosas, uno de los principales problemas del sufrimiento. Este tema de cuando la persona se pregunta por qué Dios me hizo esto, lo primero que debiéramos hacer es escucharlos, abrazarlos, llorar con ellos, eh, tener compasión y saber que está pasando por un momento complicado donde quizás le demos la mayor cantidad de argumentos teológicos, apologéticos, bíblicos, filosóficos, etcétera, pero la persona no va a escuchar porque está sufriendo y necesita llorar, necesita que otro llore con él quizás. Así que creo que lo primero en esta discusión del sufrimiento, cuando la persona que está diciendo este problema, yo no creo en Dios por tal y tal motivo, o yo me estoy alejando de Dios por tal y tal motivo, porque a mí me pasó esto y porque estoy sufriendo yo, lo primero que debiéramos hacer es abrazarlo y querer estar con él y bueno, con todas las limitaciones que ahora también con la pandemia no llegaré a abrazarlo, pero sí escucharlo y compartir un poco eso. Y luego ya podríamos entrar a conversar algunas cosas y defender nuestra fe. Pero creo que primeramente escuchemos y mostremos amor, compasión por aquellos que sufren. Eso, hermanos, que el Señor los bendiga, ánimo a todos y sobre todo a los que están sufriendo, los que están con dolor, con pena en estas fechas o en estos días.
si han experimentado algún dolor grande también, que el Señor los fortalezca y los cuide en todo. Abrazo, bendiciones. Chao, chao.